Vamos a ver este ejemplo de movimiento de proyectiles o tiro parabólico. Dice lo siguiente: un proyectil es lanzado desde lo alto de un edificio con una velocidad de 40 metros sobre segundos y un ángulo de inclinación de 35 grados por arriba de la horizontal, chocando con el suelo 7 segundos después. Determine, inciso A, la altura máxima que alcanzará a partir del punto desde donde fue lanzado. Inciso B, la distancia horizontal a la que chocará con el suelo a partir de la base del edificio. Inciso C, el tiempo necesario para alcanzar una distancia de 10 metros abajo del nivel de lanzamiento. Inciso D, la velocidad a la cual chocará con el suelo. Entonces, esos son los incisos que nos están pidiendo. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Pues interpretar nuestro ejercicio. Para ver lo más conveniente, recuerden que cuando veíamos movimiento en una dimensión, trazábamos una línea recta. Aquí podemos hacer lo mismo, podemos hacer un esquema de qué es lo que está sucediendo para ver cómo está actuando esto. Bueno, se trata de un edificio y entonces en ese edificio nos dice que se lanza con una velocidad inicial de ¿cuánto? Con una velocidad inicial de 40 metros sobre segundo y un ángulo de inclinación por arriba de la horizontal, de 35 grados. Por eso vean que lo dibujé de esta forma. Me dice un ángulo de inclinación. Entonces, este ángulo de inclinación puede ser arriba o abajo de la horizontal. En este caso me dice que es arriba de la horizontal, por eso lo estoy dibujando de esta forma. Bueno, y además me dice chocando con el suelo 7 segundos después. Entonces, seguramente va a hacer este movimiento. Va a hacer este movimiento hasta llegar a este punto. Y va a chocar con el suelo 7 segundos después. Entonces, vamos a indicar aquí que el tiempo son 7 segundos. Y bueno, ya nos empieza a preguntar algunas cuestiones. Nada más que aquí, antes de cualquier situación, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, ya tenemos identificados nuestros datos. ¿El siguiente paso cuál es? Bueno, pues vamos a decir, pues yo conozco que mi aceleración en X siempre en este tipo de ejercicios vale 0. Y mi aceleración en Y es la aceleración de la gravedad, la cual puede ser positiva o negativa. En este caso, como el movimiento al inicio es ascendente, mi gravedad es negativa. Entonces ya tengo esos datos. El siguiente paso, ¿cuál es? Bueno, vean que a diferencia de los ejemplos anteriores, ahora nos dan una velocidad inclinada. Entonces, al ser una velocidad inclinada, tenemos que encontrar la velocidad tanto en X como en Y. Recuerden que en las fórmulas que vimos que íbamos a trabajar, me pedía la velocidad inicial en X o la velocidad inicial en Y. No me decía nada más la velocidad inicial, porque esta velocidad está inclinada, no está definida ni en X ni en Y, sino tiene cierta inclinación. Entonces vamos a encontrar sus componentes. ¿Cómo encontramos sus componentes? Bueno, la velocidad inicial en X la voy a encontrar multiplicando la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Cuando vimos lo que son las componentes de los vectores, vimos por qué se ocupaba el coseno, ¿verdad? Entonces, nada más vamos a sustituir velocidad inicial, sería 40 metros sobre segundo, multiplicado por el coseno de ¿cuánto? De 35 grados. Y esto me dará mi velocidad inicial en X. Lo mismo voy a hacer para obtener mi velocidad en Y inicial. Voy a multiplicar la velocidad inicial, pero ahora por el seno del ángulo. De tal manera que me quedaría velocidad inicial 40 por el seno de 35 grados. Y eso me dará mi velocidad inicial en Y. Entonces, hacemos nuestras operaciones. Tenemos 40 por el coseno de 35 y eso nos da como resultado 32.77. 32.77 metros sobre segundo. En Y sería 40 por el seno de 35. Entonces nos quedaría 22.94. 22.94 metros sobre segundo. Entonces ya tenemos mi velocidad inicial en X. Vean, mis datos ya están identificados. ¿Qué datos tengo? Tengo aceleración en X, aceleración en Y, velocidad inicial en X, velocidad inicial en Y y tiempo. ¿El tiempo en X o en Y? Indistinto, porque lo mismo que tarde en llegar a este punto lo va a hacer tanto en Y como en X. Lo mismo en llegar a este punto lo va a hacer tanto en X como en Y. Entonces, el tiempo es el mismo. Bueno, entonces vamos a continuar trabajando. Vamos a empezar a resolver nuestro inciso A. En el inciso A lo que nos están pidiendo es que calculemos la altura máxima que alcanzará a partir del punto desde donde fue lanzado. Ya dijimos que en Y vamos a considerar que es la caída libre de los cuerpos, ¿verdad? Entonces, si me está hablando de una altura máxima,
Recordemos que cuando hablamos de una altura máxima implica que su velocidad final es igual a ¿cuánto? Es igual a 0. Entonces, ¿qué datos tenemos en Y si queremos calcular la altura máxima que sería nuestra incógnita? Bueno, esta es nuestra incógnita. Tenemos mi velocidad final en Y. ¿Tenemos velocidad inicial en Y? Sí, la tenemos. Velocidad inicial en Y vale 22.94 metros sobre segundos. ¿Qué otro dato tenemos en Y? Pues tenemos la aceleración en Y, que es la aceleración de la gravedad, que es negativa. Y además tenemos el tiempo. Pero el tiempo, aquí es donde vamos a tener cuidado, porque este tiempo nos dice que tarda en ¿qué? Chocando con el suelo 7 segundos después. Entonces, ¿este tiempo desde dónde es? De aquí hasta acá, hasta llegar a su altura máxima. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? No, ¿verdad? El tiempo que está tardando 7 segundos es desde que parte hasta que hace todo este trayecto, hasta que choca con el suelo. Entonces, este tiempo no va a ser válido para lo que es nuestra altura máxima. Entonces, desechamos este dato. Bueno, ahora, ya con estos datos que tenemos, ¿cómo encuentro una altura si tengo mi velocidad inicial, mi velocidad final y tengo mi aceleración? ¿Cómo podríamos encontrarlo? ¿Cuál es la fórmula que involucra eso? Bueno, hay varias formas. Sin embargo, nosotros podemos recurrir a algunas de estas, como por ejemplo, la aceleración, ¿verdad? Aceleración en Y es igual a velocidad final en Y menos la velocidad inicial en Y sobre tiempo. De aquí, ¿qué es lo que conocemos? Bueno, conocemos mi velocidad inicial, mi velocidad final, conocemos la aceleración, de aquí podríamos calcular el tiempo. Una vez que tengamos el tiempo aquí, lo sustituimos en esta, que es Y, es igual a velocidad inicial en Y por el tiempo, más un medio de la aceleración en Y, que es la de la gravedad, por el tiempo al cuadrado. Entonces, el tiempo que obtenga de aquí, lo sustituyo en esta y ya me da esta altura, que en este caso, como voy a considerar que mi velocidad final en Y vale 0, entonces es el tiempo que tarda en llegar hasta este punto. Porque vean que a medida que va subiendo, empieza con una componente en Y de 22.94, luego llega a 22, a 10, 15, 5, hasta llegar a su altura máxima, y aquí su velocidad final en Y vale 0. Bueno, entonces, vamos a continuar. De aquí dijimos que íbamos a despejar lo que es el tiempo. Tiempo es igual a la velocidad final en Y menos la velocidad inicial en Y sobre aceleración. Sustituimos velocidad final en Y, vale 0, menos la velocidad inicial en Y es de 22.94. Todos estos son metros sobre segundos. Y lo vamos a dividir entre la aceleración de la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Pero dijimos que esta gravedad es negativa, ¿verdad? Porque inicia con un movimiento ascendente. Entonces, hacemos estas operaciones. Sería 22.94 entre 9.81. 22.94 entre 9.81. Eso nos da como resultado 2.34. Es igual a 2.34. ¿Y estos qué son? Pues segundos. Ya tenemos el tiempo que va a tardar en llegar a este punto. Si ya tengo el tiempo, ahora quiero que me diga cuál es la altura que va a alcanzar en ese tiempo. Entonces ya nada más sustituyo. Velocidad inicial en Y, 0, no, ¿verdad? Es de 22.94. La velocidad final en Y es la que valía 0. Velocidad inicial en Y por el tiempo. ¿Cuál tiempo? El de 2.34 segundos, más un medio de la aceleración en Y, que vale menos 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, por el tiempo, que son 2.34 segundos, que vamos a elevar al cuadrado. Entonces, al hacer nuestras operaciones, obtendríamos el valor de Y. Vean que este segundo término, al involucrar este valor negativo, va a hacer que todo este término se tenga que restar. Entonces, multiplicaríamos 22.94 por 2.34 menos un medio de 9.81 por 2.34 al cuadrado. Hacemos nuestras operaciones y esto nos da de 26.82. 26.82 y estos son metros. En realidad esta Y, ¿qué es? Pues es la altura máxima, ¿verdad? Que es lo que estábamos buscando. Y con eso ya tenemos resuelto el inciso A. Nos pide la altura máxima que alcanzará a partir del punto desde donde fue lanzado. Bueno, el inciso B nos dice la distancia horizontal a la que chocará con el suelo a partir de la base del edificio. Bueno, entonces miren, aquí ya teníamos algunos valores y nos está diciendo que la distancia horizontal a partir de la base del edificio.
Entonces, aquí tenemos la base del edificio. Nos está pidiendo la distancia horizontal, que sería esta precisamente. Este valor de X hasta donde choca. Nos dice la distancia horizontal a la que chocará con el suelo a partir de la base del edificio. Entonces, ¿cómo vamos a calcular esa distancia horizontal? ¿Cómo consideran ustedes que la podríamos calcular? Bueno, a ver, vamos ahora a trabajar. Vean que aquí estamos buscando una altura máxima. Trabajamos con Y. Ahora vamos a trabajar con X porque estamos buscando una distancia horizontal. Entonces, sabemos que X es igual a ¿qué? A la velocidad inicial en X por el tiempo. Un medio de la aceleración en X por el tiempo al cuadrado. Recuerden que ya no, porque no tenemos X. Entonces, para encontrar esa X necesitamos conocer la velocidad inicial en X. ¿Conocemos la velocidad inicial en X? ¿La conocemos o no la conocemos? ¿Cuánto vale esa velocidad inicial en X? Bueno, pues mi velocidad inicial en X la conozco desde un principio, ¿verdad? Porque sabemos que no va a haber aceleración y ya obtuve mi velocidad inicial en X, vale 32.77. Entonces la sustituyo. Igual a 32.77 metros sobre segundo. No nos confundamos, vemos que ahorita estamos trabajando en X. Por el tiempo. ¿Cuál tiempo? ¿Este de 2.34? No, ¿verdad? Este de 2.34 es lo que tardamos en llegar a este punto. Entonces a lo mejor diría alguien, bueno, es que en llegar hasta este otro punto, pues simplemente lo multiplico por 2. Tendría 2.34 por 2, me da 4.68. Pero no, porque la partícula no choca en este punto, choca hasta acá. Pero ¿qué es lo que me dijeron? Bueno, para llegar a este punto, desde un principio me dijeron que teníamos un tiempo de 7 segundos. Entonces ese es el tiempo que va a transcurrir en que llegue hasta este punto. Entonces es el que voy a utilizar aquí. Vean que X es igual a la velocidad en X por el tiempo. Entonces ya tengo la velocidad en X y la multiplico por el tiempo, que son los 7 segundos. Entonces multiplico 32.77 por 7. Y eso me da como resultado 229.39. 229.39. ¿Y estos qué son? Pues son metros, porque lo que estamos buscando es una velocidad. Vamos al siguiente inciso. El tiempo necesario para alcanzar una distancia de 10 metros abajo del nivel de lanzamiento. Entonces, vean ustedes, aquí estamos, en este punto es el nivel de lanzamiento, ¿verdad? Aquí es donde se lanzó. Me dicen que cuánto tiempo va a tardar en alcanzar una altura de 10 metros abajo del nivel de lanzamiento. Entonces, ¿cómo lo vamos a proponer eso? Bueno, vamos a ver de la siguiente forma. C es igual a, recordemos que desplazamiento es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿verdad? Esta es la de desplazamiento. Si vamos a buscar un desplazamiento en Y, lo planteo en Y. Entonces, ya tendría este valor de Y. ¿Cuánto vale? Vale 10, ¿verdad? Y luego velocidad inicial en Y la conozco, si la conozco. El tiempo lo conozco, también lo conozco. Más un medio de la aceleración en Y la conozco, también la conozco. El tiempo lo conozco, claro que también lo conozco. Entonces, a partir de esta fórmula, lo voy a plantear. Pero continuamos en el siguiente video, por favor. Gracias.